Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica de Ciencias de la Salud, Licenciatura en Nutrición. Presenta Gómez López Ana Laura. Derecho a la igualdad racial. Este tipo de igualdad propone que todo tipo de personas, sin distinción por color de piel, rasgos físicos o culturales, son iguales. Significa el respeto y la equidad entre personas de diferentes razas o nacionalidades. Antecedentes. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año. Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid que se practicaba en Sharpeville, Sudáfrica. ¿Qué fue el apartheid? Este régimen consistió en un conjunto de leyes y normas que regulaban las relaciones entre la minoría blanca y la mayoría no blanca en Sudáfrica, estableciendo la segregación racial, la discriminación política y económica hacia la población no blanca. La ley de pases que suscitó la manifestación en Sharpeville era un sistema utilizado para controlar el movimiento de las personas negras, indias y de color, quienes requerían llevar un documento que autorizara su presencia en áreas restringidas. Estas bases especificaban las áreas en las que las personas tenían autorización para cruzar o estar, y quien fuera encontrado fuera de su área permitida era arrestado. Al proclamar el día en 1966, la Asamblea General insistió a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. En 1979, la Asamblea General aprobó un programa de actividades que se realizarían durante la segunda mitad del decenio de la lucha contra el racismo y la discriminación racial. En esa ocasión, la Asamblea General decidió que en todos los años, en todos los estados, a partir del 21 de marzo, se organizase una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. Desde entonces, el sistema de apartheid en Sudáfrica se ha desmantelado. Leyes y prácticas racistas se han suprimido en muchos países. Personajes que lucharon contra el racismo. Martin Luther King. Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta y fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis. Fue un pastor y activista estadounidense que luchó por los derechos civiles de los afroamericanos. Durante años fue la voz de los afroamericanos que sufrían discriminación racial. En 1955 inició una protesta no violenta en contra de la segregación racial. Esto a raíz del arresto de una mujer negra conocida como Rosa Parks, que se negó a ceder su asiento en el autobús a un hombre blanco. Encabezó una protesta pacífica en Washington, donde recitó su famoso discurso, "Yo tengo un sueño". En él expresaba su deseo de un futuro en el que los blancos y negros coexistieran como iguales en armonía. En 1964, con tan solo 35 años, recibió el Premio Nobel de la Paz. Solo un año después, en plena lucha por la igualdad de derechos de la raza negra, fue asesinado. Martin Luther King, en su discurso profundamente optimista y esperanzador,
Propone el ideal de una sociedad fundamentada en los valores de la igualdad y la fraternidad, con pleno reconocimiento de los derechos civiles y las libertades individuales de la comunidad afroamericana. Rosa Parks nació en Tuskegee, Alabama, en 1913 y falleció en Detroit, Michigan, en 2005. Fue una defensora de los derechos civiles estadounidenses. Costurera de profesión, es conocida como la primera dama del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, pero sobre todo un símbolo de la lucha racial. Vivió en una de las épocas más denigrantes para las personas negras. Le negó el asiento en un autobús a un blanco en el estado de Alabama y con ello inició el boicot a los autobuses de Montgomery, ciudad donde residía. La Corte Suprema de los Estados Unidos prohibió la práctica de segregación racial en los autobuses. Fue la primera gran victoria de los negros americanos contra las leyes racistas. En 1999 recibió la Medalla de Oro del Congreso de manos del presidente Bill Clinton y murió a los 92 años aquejada de Alzheimer. Rigoberta Menchú Tum nació el 9 de enero de 1959 en Chimel, municipio de San Miguel Uspantán, departamento de El Quiché, Guatemala. Fue una activista y defensora de la paz, la justicia social y los derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala. Es una activista guatemalteca cuya lucha por los derechos de los indígenas le valió el Premio Nobel de la Paz en 1992. Su vida ha estado marcada por la discriminación racial y la represión hacia los campesinos por parte de los terratenientes. Los terratenientes eran grandes propietarios rurales, dueños de empresas agrarias orientadas de manera predominante a la cría de ganado y al cultivo de cereales. Ellos ofrecían protección a los ocupantes de su latifundio. A cambio de ello, exigían una parte de la producción. Siempre se han visto como la clase dominante que explotaba a quienes trabajaban la tierra. Entonces, varios miembros de su familia fueron víctimas de esta represión, lo que le motivó a impulsar una campaña pacífica para denunciar la constante violación de derechos. Desde su exilio en México, relató en un libro su historia personal con el objetivo de concientizar al mundo de la represión que sufría su pueblo. Ha recorrido el mundo con su mensaje y consiguió ser escuchada en las Naciones Unidas. La lucha indígena debe ser una lucha de todos los pueblos. Hoy en día sigue siendo uno de los personajes que se mantiene en la lucha activa por la igualdad de derechos de las personas indígenas. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Sudáfrica y murió el 5 de diciembre de 2013. Fue un político, activista y abogado sudafricano que dedicó su vida a luchar contra el apartheid para conseguir la igualdad en su país. El apartheid fue un conjunto de leyes que durante 50 años discriminaron negros e indios de Sudáfrica y otorgaron privilegios a la minoría de población blanca. Nelson Mandela se unió al Congreso Nacional Africano y organizó con su partido la Resistencia Pacífica para luchar por los derechos de la población negra. Pero la violencia y la brutalidad de la policía contra las manifestaciones les llevó a la resistencia armada. Mandela pasó 27 años en prisión por alta traición. Fue liberado en 1990 por la fuerte presión nacional e internacional, lo que marcó un antes y un después en Sudáfrica. A partir de su liberación se legalizaron todos los partidos, incluidos los que defendían la igualdad racial. En 1994 se convirtió en el primer presidente sudafricano negro
y gobernó el país hasta 1999. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, día que fue designado en adelante Día de los Derechos Humanos, en su artículo 1 nos señala que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. En el artículo 2 nos consagra el derecho a la igualdad y no discriminación sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. La prohibición de la discriminación es un aspecto fundamental de los derechos humanos presentes en todos los tratados internacionales generales de la materia. En el marco del sistema universal se han adoptado algunas convenciones con el fin de proteger a algunos grupos específicos contra la discriminación, como es el caso de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1966 y la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo de Apartheid de 1973. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. La gente aprende a odiar. También se le puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario. Nelson Mandela.